Así que bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar hoy con ustedes en el reinicio de la diplomatura. Como saben, empezamos ayer el módulo 6. El módulo 6 es de planificación y gestión. Bueno, vieron el mensaje que cada una de las tutoras estuvo enviándoles a cada uno y cada una. Básicamente, la idea es que recorramos el capítulo 6 del libro de Praxis y vamos a contar con distintos recursos audiovisuales como para acompañar ese proceso. La idea es que podamos pensar juntas y juntos acerca de los problemas de la gestión, ¿sí? Van a ver en la presentación que vamos a hacer en el día de hoy que estamos pensando a la planificación como un momento del proceso de gestión y vamos a trabajar con la idea que nos enseñó Mario Testa en la cual todas y todos quienes trabajamos en el ámbito de lo social gestionamos, ¿sí? Gestionamos cotidianamente, gestionamos tanto recursos, pero sobre todo relaciones sociales. En el entendido, en el conocimiento, en el convencimiento de que no existe relación terapéutica, no existe relación, digamos, de vinculación y relación productiva en términos del campo de lo social que no impliquen una relación social. ¿Mm? Por lo tanto, lo que nosotras y nosotros vamos a pensar a lo largo de la gestión o a lo largo de el módulo donde vamos a conversar un poco sobre planificación y gestión y justamente esta lógica, ¿no? De pensar que estamos gestionando relaciones sociales. ¿Mm? Entonces, básicamente, digamos, sintetizamos todo lo que vamos a conversar en el día de hoy y lo que ustedes van a trabajar a lo largo del módulo, quizás en forma excesiva, pero básicamente lo que vamos a decir es que no existe relación terapéutica sin relación social y no existe la posibilidad de avanzar en los procesos que tenemos entre manos nosotras y nosotros si no pensamos en la gestión de relaciones sociales. Entonces, básicamente en esa lógica vamos a estar trabajando. Bueno, yo para justamente poder organizar el tiempo, porque justamente es escaso el tiempo que tenemos, tengo una presentación para compartir con ustedes, pero eso no quiere decir que no podamos conversar. La idea es que nosotros y nosotras vamos a trabajar un poco en esta línea en donde vamos a discutir la planificación y la gestión, pero básicamente, si ustedes hay algo que quieran opinar, hay algo que quieran preguntar, hay algo que quieran discutir, me avisan y dejamos de compartir y vamos a conversar un poquito sobre esas cuestiones. Entonces, lo primero que vamos a decir que cuando hablamos de planificación y gestión es que vamos a estar trabajando en el campo de la gestión. ¿M? Y vamos a definir el campo de la gestión siguiendo lo que nos planteaba Bourdieu como un espacio social, ¿sí? En donde los distintos actores, ¿sí? Vamos a definir un poquito más adelante qué entendemos por actores sociales, ¿sí? Lo que hacen es intentar contractualizar, ¿m? Para poder llevar adelante sus proyectos respecto del territorio donde están insertos e insertas. Entonces, definimos al campo de la gestión como un espacio social donde distintos actores van a estar interactuando, van a estar tratando de contractualizar para llevar adelante sus proyectos de intervención para el territorio, proyectos que pueden ser de transformación o proyectos que pueden ser de conservación. Y cuando hablamos de actores sociales, vamos a definirlos un poquito más adelante como
colectivos sociales que tienen coherencia de intereses y deseos, y en base a esa coherencia de intereses y deseos, lo que van a hacer es seleccionar problemas, ¿m? Y sobre esos problemas van a planificar, van a programar, van a monitorear y van a evaluar. ¿Y cómo van a seleccionar problemas? Van a seleccionar problemas en base a su ideología y sus intereses. No existen problemas universales, sino que los problemas son definidos de manera situacional, de manera situada. Y cuando hablamos de que los problemas son definidos de manera situada, decimos que en cada uno de los territorios los problemas que vamos a seleccionar van a tener una definición específica y van a tener una caracterización específica, porque los problemas, por más que tengan el mismo nombre, son diferentes en el territorio, en la situación donde se dan cotidianamente. Y eso sucede de esa manera porque detrás de los problemas siempre hay actores. ¿M? Actores que definen esos problemas en base a lo que tienen en la cabeza, digamos, en base a su ideología y en base, digamos, si seleccionan esos problemas en base a sus intereses. Hay problemas que seleccionan y problemas que descartan. ¿M? Entonces, si nosotras y nosotros usamos una metáfora para definir la ideología, vamos a decir que la ideología son los anteojos con los que miramos el mundo. ¿M? Cuando nosotras y nosotros tenemos, bueno, no sé si no todas y todos usan anteojos, pero digamos, si uno se saca los anteojos, ve el mundo de manera diferente. ¿M? Cuando uno se pone los anteojos, esos anteojos resignifican el mundo. La ideología también resignifica el mundo. ¿M? Cualquier problema de salud, cualquier problema social que nosotras y nosotros seleccionemos, van a ser definidos y explicados de modo diferente de acuerdo a la ideología de los actores. ¿M? Entonces, estos rectángulos naranjas de los cuales estábamos hablando y que decíamos que todos los actores planifican, programan, implementan, monitorean y evalúan respecto de problemas, vamos a definirlos como momentos del proceso de la gestión. Y acá vamos a traer otro concepto que es el concepto de momento. El concepto de momento fue definido por Carlos Matus. Carlos Matus era un economista que trabajó mucho los problemas de gestión, justamente por su historia personal. Él era un economista que fue presidente del Banco Central y ministro de Economía del gobierno de la Unidad Popular en Chile, que estaba comandado por Salvador Allende. Sabemos cómo terminó lamentablemente ese gobierno. Y justamente una vez que termina el gobierno, que lamentablemente fue a través de un golpe militar que dio en ese momento Pinochet, buena parte de los gobernantes o de los gestores que formaban parte de ese gobierno, algunos fueron asesinados como Salvador Allende, otros pasaron por el destierro y el destierro interno y estuvieron en campos de concentración durante bastante tiempo, como Matus, y Matus, después de estar varios años en un campo de concentración en el sur de Chile, se va, es desterrado primero a Estados Unidos, después a Venezuela, y en esos lugares empieza a pensar qué fue lo que les pasó. Y entonces empieza a trabajar en tecnologías de gestión y define en ese concepto o en ese momento el concepto justamente de momento. Y entonces él dice, los momentos son espacios temporales en los cuales el actor que está gestionando, que está planificando, concentra su atención en una práctica concreta, teniendo de telón de fondo todas las demás. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en que el actor está planificando, concentra su atención en el momento de la planificación, pero tiene como telón de fondo, tiene como, digamos, eh, como un marco de esa planificación, como procesos que interactúan en esa planificación y que modifican esa planificación en forma permanente,
a los procesos de implementación, los procesos de vinculación estratégica con los actores, los momentos de monitoreo de las prácticas, los momentos de evaluación de las intervenciones, en definitiva, todos los otros que permiten contextualizar el momento que estamos llevando adelante, en este caso, en el ejemplo que les daba, la planificación, y que interactúan con la planificación. Eso es muy diferente a los modelos más tradicionales de planificación que tienen que ver con lo que se llama planificación normativa, en el cual la planificación normativa se organiza según etapas, no según momentos. La diferencia entre las etapas y los momentos es que un momento empieza y termina, ¿sí? Y después se pasa, perdón, una etapa empieza y termina y después se pasa a la siguiente etapa. En cambio, los momentos interactúan entre sí y son iterativos, o sea, estos momentos todo el tiempo están interjugando y todo el tiempo se modifican entre sí. ¿Sí? Esto le da una dimensión táctica y estratégica muy fuerte a estos modelos de planificación y gestión que vamos a llamar como planificación estratégica a lo largo de la presentación. Entonces, ¿qué nos dice Matus acerca de cómo él piensa la planificación como herramienta de gestión? Y entonces, él nos dice que la planificación, planificar, es pensar antes de actuar, pero no de cualquier manera, dice Matus. Pensar con método, de manera sistemática. Vamos a pensar juntos y juntas cómo es esto de pensar con método y de manera sistemática. Por supuesto que vamos a tener muy poco tiempo y vamos a tocar varias cosas en estas 2 horas que tenemos por delante, pero digamos, no vamos a agotar esto de pensar con método, pero sí tengan en cuenta que la planificación implica un modo específico de pensar y un método específico para procesar los problemas. Dice Matus, la planificación implica explicar posibilidades y analizar ventajas y desventajas respecto de la situación y respecto de los problemas que estamos interviniendo. La planificación también implica proponerse objetivos, o sea, diseñar hacia dónde queremos ir. ¿Mm? ¿Para qué? Para poder organizar lo que hacemos hoy. Por eso Matus dice la planificación implica proyectarse al futuro, pero no implica definir, digamos, necesariamente un futuro estricto y definido, valga la redundancia, sino que nosotros y nosotras vamos a planificar para poder pensar en el futuro, pero sobre todo para ver qué hacemos hoy. Por eso dice Matus, la planificación es el cálculo que precede, o sea que se hace antes, ¿m? Y preside la acción, o sea que es lo que organiza el proceso de intervención. Según Matus, planificamos para ver qué hacemos hoy, para llegar a un mañana, pero no pensamos qué vamos a hacer mañana, pensamos qué vamos a hacer hoy. Esto es fundamental en la mirada de Matus y fundamental en la mirada estratégica. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta, un comentario? Sigo entonces. Entonces, decimos también que lo que sucede o lo que las intervenciones que generamos cotidianamente se dan en un marco de complejidad, justamente porque por definición lo social es complejo, ¿sí? Lo social es complejo y de alguna forma se modifica en forma permanente, ¿sí? Para esto, para pensar un poco en la complejidad, vamos a tomar otro autor que se llama Edgar Morin. Morin es un autor francés, un filósofo francés, que es muy viejito, tiene más de 100 años, que de alguna forma viene trabajando en los problemas de la complejidad
desde hace varias décadas, ¿m? Y entonces él define que el ámbito de lo social, el ámbito en el cual intervenimos cotidianamente, el ámbito en el cual seleccionamos problemas cotidianamente, tiene algunas características, ¿no? Y entonces él nos dice, en el ámbito de lo social se define como complejo porque no podemos conocer todo lo que sucede respecto de los problemas y respecto del ámbito donde se presentan los problemas. No podemos conocerlo por una incapacidad propia, ¿m? Una incapacidad de nuestro aparato cognitivo, ¿m? De nuestro aparato explicativo, pero tampoco podemos conocerlo porque nuestro marco teórico nos permite ver algunas cosas y nos oculta otras, ¿sí? Y por otro lado, porque los actores, que son los que juegan en lo social, se mueven de modo estratégico, con lo cual muestran algunas cosas y ocultan otras. Por lo tanto, el nivel de conocimiento que tenemos de los problemas situados, de los problemas en el territorio, es limitado. ¿M? Y esa limitación en el conocimiento de los problemas y del territorio define que la incertidumbre está presente cotidianamente en las intervenciones que realizamos y en el marco o en el contexto en el cual intervenimos. Y esto nos pasa a nosotras y nosotros cotidianamente. ¿M? No es lo mismo el problema que vamos a abordar en un determinado territorio, a pesar de que tenga el mismo nombre, ¿sí? Eh, y porque los actores son diferentes, porque el territorio moldea diferente el problema, porque claramente digamos, los distintos actores mueven diferente el territorio. Entonces, siempre la incertidumbre está presente, ¿m? En el contexto social donde estamos interviniendo. Por otro lado, los problemas que seleccionamos, como les vengo diciendo hasta el momento, están fuertemente influidos, fuertemente condicionados por el contexto en el cual se presentan. Por lo tanto, dice Moren, problema y contexto son inseparables. No podemos explicar los problemas que tenemos que intervenir sin pensar en el contexto en que se dan. Eso no implica que no podamos abstraer un problema. ¿Sí? Nosotras y nosotros habitualmente conocemos los problemas a partir de la abstracción que hacemos de los problemas y la explicación que hacemos de esa abstracción. Lo que no podemos dejar de hacer es después poner el problema en contexto, ¿sí? Podemos abstraerlo, desagregarlo, estudiarlo, pero luego tenemos que ver cómo sigue funcionando en el contexto. Por lo tanto, problema y contexto son inseparables. ¿M? Los conocimientos que tenemos son limitados. ¿M? Nosotras y nosotros nos formamos en disciplinas que son verticales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son específicas respecto de un conocimiento, valga la redundancia, específico. Es el modo positivista de conocer. ¿M? Nosotras y nosotros cada vez especializamos más los modos que tenemos de conocer la realidad. ¿M? No es culpa nuestra, es el modo de conocer moderno. ¿M? Da Vinci tenía un modo de conocer mucho más amplio del modo de conocer la realidad que tenemos nosotras y nosotros. Así nosotras y nosotros nos formamos en disciplinas específicas. En cambio, los problemas sociales podrían graficarse como horizontales, cruzan distintos conocimientos específicos. Entonces, necesariamente tenemos que poder reconstruir esos conocimientos para articularlos y para poder conocer cosas que son irreconocibles simplemente desde una disciplina. Entonces, en ese sentido, la interdisciplina, la transdisciplina, la multidisciplina, no nos vamos a meter en esas discusiones, ¿m?
son imprescindibles, porque si no, no conocemos problemas, no conocemos los problemas que tenemos que abordar y mucho menos los territorios donde se dan esos problemas. Hay diferentes espacios en los cuales se determinan los problemas que tenemos que intervenir y son espacios de agregación, digamos, de agregación social, ¿no? Entonces, tenemos espacios que trascienden nuestras capacidades de intervención, espacios más macro, ¿m? Pero que impactan sobre los problemas. Tenemos espacios más intermedios en donde tenemos algún nivel de capacidad de intervención, pero que también determinan los problemas y espacios más singulares en donde podemos intervenir, ¿m? Y que son los espacios donde el problema está, digamos, más situado, para decirlo de alguna manera. Sin embargo, esos distintos espacios interactúan entre sí y hacen que los problemas tengan una dinámica, digamos, que a veces nos es difícil de comprender y sobre todo de intervenir. Lo social, por definición, es creativo. Recuerden lo que veíamos en la segunda diapositiva, donde decíamos que los distintos actores, de acuerdo a sus intereses y su ideología, definen problemas e intervienen sobre esos problemas. Entonces, esa posibilidad de definir esos problemas y de intervenir sobre esos problemas y sobre todo de controlar algunas variables que determinan esos problemas, hacen que lo social por definición sea creativo, porque los actores, en base a su propia capacidad de intervención y a su propia capacidad de interacción, van moviendo, ¿sí?, el territorio social en donde estamos interviniendo. Por otro lado, hay una articulación entre los sujetos individuales, los sujetos singulares y el colectivo que los contiene. Y ese colectivo, digamos, no solo que los contiene, sino también que les dan sentido y significado, ¿sí? Hacen que la interacción entre el sujeto y el colectivo también genere relaciones complejas y también genere incertidumbre. Por lo tanto, los problemas necesariamente en el ámbito de lo social son pluridisciplinarios, transversales, multidimensionales y necesariamente multiactorales. Por lo tanto, nosotras y nosotros, cuando vamos a intervenir sobre esos problemas, tenemos que reproducir modelos de intervención, ¿sí?, que sean pluridisciplinarios y transversales, multidimensionales y multiactorales. Acá lo vemos a Edgar Morin, ¿sí? Y él tiene para mí una metáfora que me resulta muy potente, y es que él define a la complejidad como un océano que tiene algunas islas, ¿sí? Y esas islas él las define como las pocas certezas que tenemos al intervenir sobre la realidad, y el océano, ¿sí?, lo define como los espacios inciertos. Entonces él dice, para poder intervenir sobre la complejidad, es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbre a través de distintos archipiélagos de certezas. Nos parece que esta metáfora es potente por el hecho de poder definir que, bueno, cuando nosotros y nosotras vamos a intervenir sobre problemas sociales y complejos, tenemos que tener en cuenta esta dinámica para poder justamente generar modelos de intervención que contengan de alguna manera esta complejidad, que la contemplen y que la incorporen en los procesos de intervención. ¿Mm? La planificación normativa, la planificación más tradicional, habitualmente no incorpora la incertidumbre porque asume que solo hay un actor con poder que determina el conocimiento de los problemas y le impone esos problemas a todos los demás actores. Por lo tanto, no tiene que contractualizar con esos actores. Lo que hace es imponerle su verdad e imponerle
el modo o imponerles el modo en que va a intervenir sobre esa realidad, sobre esa situación. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotras y nosotros con la complejidad, ¿sí? La gestión y los procesos de intervención en salud? ¿No? Y entonces decimos, ¿cuál es ese marco en el cual, ese marco complejo en el cual nosotras y nosotros estamos interviniendo? Primero hay un marco estatal que obviamente es macro para nosotros, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan que hablábamos de distintos espacios que interactúan para determinar los problemas? Entonces, hay un marco estatal, ¿m? Que está en un proceso de transformación y la verdad es que ese proceso de transformación es muy incierto. No sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y además por las características propias en que se da el proceso político en nuestro país, venimos digamos, a los barquinazos, ¿no? O sea, venimos de modelos más participativos a modelos más autoritarios, venimos de modelos que priorizan derechos a modelos que restringen derechos, venimos de modelos que priorizan el consumo de la población a modelos que priorizan digamos, la restricción del consumo, o sea, ese marco estatal que en otros países es mucho más estable, en nuestros países o en nuestro país es mucho más inestable, mucho más tumultuoso y hace que por ahí de un año a otro cambie el modo en que se organiza el aparato estatal, ¿no? Hay un marco normativo que promueve o promovía el derecho a la salud, ¿no? La ley de salud mental, sin ir más lejos, la ley de derechos del paciente, ¿sí? El sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ¿sí? Bueno, y así podemos hablar de un montón de leyes que son las 26.000 que instauraron un proceso de promoción de derechos. ¿Mm? Ese marco normativo sigue existiendo, pero hoy ese marco normativo es vulnerado en forma sistemática con la práctica estatal. ¿Mm? Entonces el nivel de cumplimiento de ese marco normativo, de ese gran marco normativo, por lo menos es complejo, por lo menos es dispar, por lo menos es, eh, digamos, dificultoso de poder llevar a la práctica. ¿Mm? Y esto no pasa nada más que a nivel macro de del gran aparato estatal. Pasa también en los distintos servicios donde trabajamos nosotras y nosotros. ¿Mm? Que ahí hay modelos de atención que sistemáticamente vulneran los derechos de las personas e históricamente el campo de la salud mental, digamos, fue un campo que a través de los manicomios y lo que estuvimos conversando en el módulo 5 fue una máquina sistemática de vulneración de derechos, ¿no? Entonces, estas dos cosas le dan mucha complejidad, diríamos que más bien macro, ¿no? Hay procesos poblacionales que también le dan complejidad a lo que hacemos cotidianamente. Dos procesos que se llaman la transición demográfica y la transición epidemiológica, ¿sí? Algunas cosas de estas muy tangencialmente se trabajaron en el módulo uno, ¿m? Pero sepamos que la población con la que trabajamos viene sufriendo un proceso de transformación muy fuerte de los modelos de producción de enfermedad y salud, del proceso salud-enfermedad-atención, ¿sí? Que tiene que ver con la transición epidemiológica, cambian los perfiles epidemiológicos de la población y además cambian los perfiles demográficos. ¿Qué quiere decir? Que la población está sistemáticamente envejeciéndose. Esto es algo que conversamos también en el módulo 3. ¿Mm? Otro marco que le da complejidad
a los procesos de gestión en salud tiene que ver con las reformas del sistema de salud. Esto también lo vimos en el módulo uno, aunque sea tangencialmente, y esto tiene que ver con que desde los 90 a esta parte, el sistema de salud en la Argentina viene sufriendo una serie de transformaciones, de incorporación de modelos o de mecanismos de mercado, que hacen que el sistema esté cambiando, ¿sí? Mucho más en este último tiempo en el cual la gestión Milei viene, digamos, reduciendo o impactando fuertemente sobre los sistemas de salud. ¿Mm? También sabemos que otra dimensión que le agrega complejidad a los procesos de gestión tiene que ver con la determinación compleja del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. Y aquí también voy a ser muy sintético porque esto es algo que venimos trabajando en la diplomatura, que tiene que ver con la determinación social de la salud. Eso implica necesariamente que los modos en que nos enfermamos, ¿sí? Los modos en que producimos salud, los modos en que buscamos servicios para el cuidado de nuestra salud, están intervenidos fuertemente, están determinados, condicionados por los modos en que vivimos, por las condiciones materiales en que vivimos nosotras y nosotros y los colectivos sociales con los cuales trabajamos. Y otro punto muy relevante en la complejidad de que determina la gestión y los abordajes en salud tienen que ver con la globalización. Los procesos de globalización hacen que el mundo esté absolutamente conectado, ¿sí? Que tengamos una computadora en la mano, un celular que nos permite ver qué pasa en distintas partes del mundo, que nos permite interpretar qué se hace respecto de distintos problemas de salud en distintas partes del mundo y que hace que las exigencias también de los usuarios, las usuarias, cambie, ¿sí? Y presione sistemáticamente a los servicios en términos de lo que se conoce, lo que se publicita, lo que se promueve en distintos ámbitos que hoy son accesibles en segundos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sigo adelante. ¿Mm? Otro punto importante es el poder como una categoría relacional. Para eso buscamos ayuda en Foucault. Foucault define al poder como el ejercicio estratégico de múltiples relaciones de fuerza que no actúan de modo represivo y o destructivo, y le agregaríamos necesariamente, sino que contribuyen a la conformación de subjetividades particulares. ¿Por qué es importante el poder? Porque básicamente lo que hacen los actores en esa puja cotidiana que tienen a nivel de el campo de la gestión es tratar de acumular poder para llevar adelante su proyecto, ¿sí? Respecto de ese territorio y respecto de los problemas que seleccionó. La disputa que se da al interior de los territorios, al interior de las situaciones donde intervenimos sobre problemas, es necesariamente una disputa por el poder. ¿Mm? Los actores disputan poder. Y nosotras y nosotros, cuando intervenimos sobre una determinada situación, también estamos disputando poder. Estamos disputando que a un determinado problema de salud, a una determinada situación, se la categorice como problema porque nosotras y nosotros decimos que eso es un problema. Y para eso tenemos que tener poder para que los otros actores asuman nuestra explicación como verdadera, asuman nuestra explicación como real. ¿Por qué? Porque si asumen nuestra explicación como real, como verdadera, van a actuar de acuerdo a lo que nosotras y nosotros queremos empujar en esa realidad. No quiere decir que lo hagan
estrictamente como pensamos, porque en todo ese proceso hay contractualización, hay modelación de las intervenciones. Entonces nuestra intervención no va a ser 100% igual a como la pensamos, va a estar modelada por la intervención de otros actores. ¿Mm? Pero necesariamente lo que nosotros y nosotras estamos pretendiendo es tener o estamos procurando es acumular el poder para que los otras, las otras, hagan lo que nosotros y nosotras estamos planteando. ¿Mm? Cuando estamos en una relación terapéutica individual, con un usuario, con una usuaria, también hay una relación de poder. También hay una relación de asimetría respecto del poder. A veces esas relaciones asimétricas se vuelven menos eh, asimétricas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son más simétricas, pero siempre hay algún nivel de asimetría. Si nosotras y nosotros no ejerciéramos poder en esa relación social con las usuarias, con los usuarios, lo que sucedería es que las usuarias, los usuarios, no harían lo que nosotras y nosotros les estamos proponiendo que hagan. Por supuesto que no lo estamos haciendo de un modo represivo y o destructivo, sino que lo que estamos haciendo es contractualizando con las otras, con los otros, para que efectivamente hagan lo que nosotras y nosotros estamos proponiéndoles que hagan. ¿Mm? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo cómo entendemos la lógica de poder? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Continúo entonces. En ese sentido, vamos a tomar una tipología de poder que plantea o que planteaba Mario Testa, justamente en sus análisis de las dimensiones estratégicas, ¿sí? De la planificación y la gestión. ¿Sí? No sé si las compañeras que están como anfitrionas ven que hay gente en la sala de espera, porque por ahí si pueden ocuparse ustedes, No, Dani, sí, lo que pasa es que es una compañera que no está pudiendo entrar y está trancado, pero no es nadie, o sea, Ah, está ok, arreglado. pero ustedes se ocupan, yo me Sí, 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 desentiendo, sí, listo, estamos en eso. bárbaro, buenísimo. Bueno, entonces vuelvo con Mario. Mario Testa fue un gran sanitarista argentino que estuvo, bueno, que falleció hace un par de años. Mario definió justamente una tipología de poder, él la definió para salud. ¿M? Nosotras y nosotros que seguimos a Mario pensamos que esto es factible pensarlo desde lo social, ¿no? Y entonces él dice, todos los actores tienen un triángulo de poder. Ese triángulo de poder vincula tres tipos de poder: el poder político, el poder administrativo y el poder técnico. El poder político es un poder de representación de colectivos sociales. Por ejemplo, cuando nosotras y nosotros estamos trabajando en un servicio, ¿m? Ya sea de salud, ya sea de abordajes sociales, cuando nosotras y nosotros representamos a compañeras y compañeros, acumulamos poder político, un poder de representación de otros y otras. En un gremio, en un sindicato, ¿sí? El sindicato tiene más o menos poder político en base a que represente más o menos de las personas que trabajan en esa rama de actividad. Poder administrativo es poder de manejar recursos. Cuando nosotras y nosotros ocupamos algún lugar en la estructura organigramática de una determinada institución y tenemos dominio, tenemos control sobre determinados recursos, tenemos más o menos poder administrativo. ¿Mm?
La dirección del hospital, el colectivo de gestión de un hospital, de un centro de salud, tiene más o menos poder administrativo en base a la cantidad de recursos, el manejo, el control de los recursos que tenga. Y el poder técnico es el poder de saber hacer lo que hay que hacer. ¿Mm? Hay conjuntos de compañeros y compañeras que tienen más poder técnico que otros y otras, porque frente a problemas más graves, frente a situaciones que el resto no sabe cómo controlar, cómo intervenir, ¿sí? Esas personas, ese grupo de compañeros, ese colectivo, tiene más poder, tiene más conocimiento, tiene más capacidad de intervención. Entonces, los actores combinan esto de poder político, poder administrativo y poder técnico. O sea, estos triángulos no son triángulos equiláteros. Recuerdan que un triángulo equilátero es el que tiene los tres ángulos iguales. ¿Mm? Son triángulos de formas diferentes de acuerdo en qué tipo de poder sea rico el actor con el cual estamos interactuando. ¿Para qué nos sirve saber esto? Justamente para pedir un tipo de poder en el cual nuestro actor es un actor débil o para ofrecer un tipo de poder en el cual nuestro actor es rico. Entonces, podemos ofrecer y pedir y eso es parte de la contractualización, de la cual hablábamos al principio en el espacio de gestión. A la vez, algunos compañeros definimos, ¿sí? Un cuarto tipo de poder que es el poder simbólico, pero el poder simbólico es un poder de representación de los otros poderes. ¿Mm? Cuando nosotras y nosotros entramos en un servicio de salud y nos ponemos un guardapolvo o nos colgamos un estetoscopio, tenemos o simbolizamos poder técnico. ¿Mm? Y eso hace que interactuemos con otros y con otras de modo diferente. ¿Queda más o menos claro? Entonces, si yo puedo ver el triángulo de los otros actores, puedo ver de qué manera contractualizar con esos actores. Por eso según los términos de Mario Testa, este triángulo de poder, esta tipología de poder que él planteaba, ¿sí? Es un concepto operacional, es algo que conceptualizamos y que nos sirve para operar cotidianamente. ¿Mm? Yo les nombré muchas veces actor social, acá sistematizamos la definición de actor social, si bien al principio yo también se las comenté. Y vamos a decir que un actor social es un colectivo social, ¿m? Que en base a intereses y deseos selecciona problemas, que explica de acuerdo a su ideología y a partir de la selección de problemas y del encadenamiento que hace de esos problemas, tiene un proyecto político para la situación en la cual está inserto o inserta, ¿sí? Cuando hablamos de proyecto político, no hablamos necesariamente de un proyecto partidario. Hablamos de un proyecto de distribución del poder al interior de la situación en donde está inserto, inserta ese actor. ¿Mm? Entonces, siempre los actores tienen un proyecto político para la situación, siempre tienen un proyecto en el cual plantean una organización respecto de el poder de los actores en esa situación. De ahí que pueda llevar ese proyecto político a la práctica depende de su capacidad de contractualizar con otros, depende de sus capacidades estratégicas. ¿Mm? Quiero enfatizar en esto de la definición del actor social como un colectivo social. ¿Mm? Los actores no son individuos. Un individuo, un sujeto, puede ser un referente, un representante, un emergente del actor social, pero no es el actor social. El actor social es el colectivo que sustenta a ese sujeto. ¿M? Porque si pensamos que el actor social es el sujeto, no tenemos capacidad para poder comprenderlo. Si pensamos que el actor social,
que se referencia en el manejo del aparato del Estado hoy es el presidente Milei y no el colectivo que sustenta a Milei y al grupo que está gobernando hoy, no vamos a entender por qué Milei toma las decisiones que toma y desarrolla las intervenciones que desarrolla. ¿Mm? Entonces, necesariamente tenemos que poder indagar respecto del colectivo para poder comprender sus intereses y deseos, para comprenderlo ideológicamente, para ver cuáles son los problemas que selecciona y sobre los cuales pretende intervenir, para luego poder contractualizar con ese actor. ¿Queda más o menos claro? Seguimos entonces, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me para y conversamos. ¿Mm? Otro concepto operacional, ¿sí? Como les comenté respecto del triángulo de poder, es el triángulo de gobierno, ¿sí? En este caso, el triángulo de gobierno es de otro autor que era Carlos Matus. Acá tienen una foto de Carlos Matus. ¿Mm? Y Matus también decía, usando digamos, la forma geométrica de un triángulo, que todos los actores tienen un proyecto de gobierno. ¿Qué es el proyecto de gobierno? Es lo que pretenden para la sociedad, para la situación en la cual están insertos. El conjunto de problemas y las intervenciones respecto de esos problemas determina un proyecto de gobierno, ¿sí? Cuando Matus habla de gobierno, él refiere que hay gobierno con G grande y gobierno con G chica. Gobierno con G grande refiere a las macroorganizaciones y gobierno con G chica refiere a las microorganizaciones, las organizaciones donde nosotras y nosotros trabajamos cotidianamente. Entonces, en ese contexto, los actores definen un proyecto de gobierno, pero ese proyecto de gobierno va a ser llevado a cabo en base a las capacidades de gobierno del actor. ¿Qué son las capacidades de gobierno del actor? Las competencias que tiene ese actor que está interviniendo, que está en la situación, que está tratando de empujar la realidad para el lugar que más le conviene o que más le interesa, ¿sí? Y entonces esas capacidades, esas competencias tienen que ver con el saber hacer las cosas que tiene que hacer para llevar adelante ese proyecto, ¿sí? Entonces, fíjense que proyecto de gobierno y capacidad de gobierno interactúan claramente. Yo puedo tener un gran proyecto, pero no tengo capacidad de gobierno para llevarlo adelante y ese proyecto es inviable. ¿Mm? Pero hay un tercer vértice, que es el de la gobernabilidad. Cuando Matus habla de gobernabilidad, refiere a el poder que el actor tiene sobre la situación, la capacidad de condicionar el comportamiento de los otros actores. Eso básicamente es gobernabilidad. ¿Mm? Poder sobre los otros actores, poder sobre la situación, poder sobre la determinación de los problemas que tiene que ver justamente con los actores y sus acciones, sus actitudes, sus comportamientos. ¿Mm? Nuevamente, si yo puedo identificar el triángulo de gobierno de cada uno de los actores o de los actores relevantes que están presentes en la situación, puedo ver cuáles proyectos de gobierno son compatibles con mis proyectos de gobierno y entonces yo ya sé que con ese actor o con esos actores voy a tener una hipótesis de colaboración. Con los que mi proyecto de gobierno sea contradictorio, voy a tener una hipótesis de conflicto. Y con aquellos actores en los cuales los proyectos de gobierno no tengan nada que ver, no voy a tener ninguna hipótesis de colaboración, en principio. ¿Mm? ¿Y para qué me sirve saber la capacidad o conocer la capacidad de gobierno y la gobernabilidad de los otros actores? Porque puedo usarla para contractualizar. ¿Mm? Puedo ofrecer o pedir capacidades de gobierno
o puedo ofrecer o pedir gobernabilidad. ¿Para qué? Para darle viabilidad a mi proyecto de gobierno. ¿Queda más o menos claro? Por eso decimos que este es otro concepto operacional en términos de Mario Testa. ¿Mm? Conceptos que nos sirven a nosotras y nosotros para intervenir cotidianamente sobre la realidad donde nos toca intervenir. Como ven, todo esto lo estamos planteando desde el marco de la complejidad. No tiene nada que ver con los programas que habitualmente se implementan en los distintos espacios donde trabajamos, que suponen, ¿sí?, que todos los actores se van a disciplinar respecto de lo que nosotras y nosotros les estamos proponiendo, cosa que no sucede habitualmente, cosa que difícilmente suceda en la realidad. ¿Mm? Entonces, a esta altura podemos conversar, podemos definir, podemos intercambiar qué entendemos por la planificación. ¿Mm? Y vamos a sostener, ¿sí?, todo el tiempo que la planificación es básicamente una herramienta. ¿Mm? La planificación no tiene sentido en sí misma. Si no vamos a planificar, si no vamos a gestionar, no tiene sentido planificar. ¿Mm? Planifica el que gobierna, dice Matus. ¿Mm? Recuerden que Matus decía, la planificación es el cálculo que precede y preside la acción. ¿Mm? O sea que la planificación nos va a servir a nosotras y nosotros para poder llevar adelante el proyecto que queremos llevar adelante, ¿sí? El proyecto de gobierno que justamente queremos, nos planteamos para avanzar, para transformar esa realidad. Entonces, decimos que es un campo de saberes y prácticas, un medio tecnológico, una tecnología, que lo que se propone es operar sobre comportamientos sociales. Lo que nosotras y nosotros vamos a tratar de hacer es transformar o fortalecer algunos comportamientos sociales que van a ser favorables a que la gente conserve su salud o recupere su salud, ¿sí? O contradictorios respecto de su salud y entonces en ese sentido vamos a tratar que el comportamiento se modifique. Eso lo vamos a hacer en términos individuales, pero también colectivos. ¿Mm? Y cuando analicemos un problema, vamos a justamente discutir esas cuestiones. Decimos también que la planificación es una práctica social que se propone determinar nuevas relaciones sociales alternativas a la lógica reguladora del mercado. Los servicios de salud muchas veces actúan o trabajan con una lógica mercantil, ¿sí? Una lógica que vincula oferta y demanda. ¿Mm? Hace varios años hicimos una investigación en un municipio en la cual lo que tratábamos de buscar es cómo se abordaban los consumos problemáticos. Y en varios servicios nos decían, no, acá no hay demanda por consumos problemáticos. ¿Mm? Y en otros nos decían, y sí, la demanda por consumos problemáticos nos satura y nos sobresatura. ¿Mm? Claro, había algunos servicios donde la demanda respecto del abordaje de los consumos problemáticos era rechazada sistemáticamente. Entonces, como el rechazo era justamente sistemático, lo que pasaba era que la gente finalmente dejaba de demandar servicios respecto de los consumos y se iba a otros lugares donde los consumos eran alojados. O las personas que padecían consumos problemáticos eran alojadas. Entonces, ahí había una lógica mercantil. La oferta determinaba la demanda. ¿Mm? ¿Sí? En otros servicios donde se alojaba justamente el padecimiento mental vinculado con los consumos problemáticos, lo que pasaba es que también muchas veces había una relación oferta y demanda, ¿sí? La demanda era muy alta, la oferta era escasa, y entonces lo que regulaba la oferta y la demanda era el precio.
¿Cuál era el precio? Y bueno, mucha espera, ¿sí? Era ir muy temprano en la mañana o en la madrugada para conseguir un turno para poder hacer un abordaje de los consumos. ¿Mm? ¿Cómo sería una lógica de planificación? ¿Sí? Si uno ve lo que sucede en el territorio, ve cuál es la caracterización sociodemográfica del territorio, ve cuál es la caracterización epidemiológica del territorio y ve cuáles son los problemas respecto al territorio, proponer un modo de abordaje de esos problemas que mejore las condiciones, por ejemplo, de acceso de las personas, ¿sí? Incluso de aquellas personas que no van a demandar, ¿sí? Nosotras y nosotros sabemos, en términos de el abordaje de los problemas de salud, que aquellas personas con mayores necesidades, ¿sí? Son las que menos demandan, porque son las que más vulnerabilidad social tienen. ¿Sí? Y la vulnerabilidad social muchas veces es contradictoria de la capacidad de demanda. Si solo nos manejamos en términos de la oferta y la demanda y no trabajamos en términos de planificación, esas personas nunca van a acceder a los servicios. ¿Mm? Lo que decimos también es que la planificación, siguiendo a Rosana Onoco, una compañera que trabaja en Brasil hace muchos años, decimos que entonces la planificación es un dispositivo que tiene la potencialidad de constituirse en un espacio de producción para establecer contratos y compromisos definidos como prioritarios en función de directrices, perdón, para la acción. Y entonces, si nosotras y nosotros decíamos que la gestión es un espacio de contractualidad entre actores sociales, el dispositivo que tiene la capacidad de contractualizar es la planificación. Entonces, la planificación funciona como un dispositivo que me permite caracterizar a los distintos actores sociales para ver de qué manera puedo contractualizar con esos actores sociales para transformar la realidad en la cual estoy inserto o inserta. ¿Mm? ¿Con qué? Con conceptos operacionales como por ejemplo el triángulo de poder, como por ejemplo el triángulo de gobierno. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Continuamos entonces. Ustedes me escucharon hablar muchas veces de problemas a lo largo de la exposición que vengo realizando. ¿Mm? Y para la planificación, un problema no es lo mismo que para el sentido común. ¿Mm? Para nosotros, un problema es básicamente una insatisfacción. Nosotros así definimos los problemas. Pero la planificación no es suficiente con la insatisfacción para definir un problema. Necesitamos definir un problema con varios componentes. Un componente es la insatisfacción con la presentación presente o la dimensión futura de la situación que estamos analizando. Entonces, la insatisfacción es un primer término, un primer componente del problema. Pero solamente esa insatisfacción asume la categoría de problema de la planificación cuando un actor la define como evitable, ¿m? Y la incorpora en su agenda de trabajo. Por ejemplo, ¿sí? Si yo estoy trabajando en un barrio con altos niveles de vulnerabilidad social, pero no tengo ninguna capacidad para intervenir sobre las condiciones materiales que determinan la vulnerabilidad social de los colectivos sociales que viven en el barrio, la vulnerabilidad social es un determinante, pero no es un problema que yo voy a abordar porque yo no lo puedo declarar como evitable y por lo tanto no la puedo incluir en mi agenda de trabajo. Ahora, esa vulnerabilidad social va a intervenir, va a determinar todos los problemas que yo voy a abordar. Por lo tanto, la tengo que tener en cuenta, pero no como un problema que voy a atacar, sino como una situación que me va a condicionar todos los problemas.
¿Se entiende? La vulnerabilidad social va a calificar todos los problemas que yo voy a abordar. Siempre va a estar en los determinantes que van a condicionar, que van a calificar esos problemas. Pero si yo digo, voy a sacar estas personas, estos colectivos sociales, de la vulnerabilidad social, seguramente por la capacidad de gobernabilidad que tengo, no voy a poder hacer nada. ¿Mm? No quiere decir que yo termine mi horario de trabajo y me quede, por ejemplo, militando en una organización social que trabaje en la mejora de las condiciones sociales del barrio y en ese sentido, para ese otro actor social, la vulnerabilidad social sí es un problema. ¿Por qué? Porque la puede declarar como evitable e intervenir sobre ella. Pero para mí, como trabajador de salud, para mí, como integrante de un actor social vinculado con el trabajo en salud, insisto, va a ser un determinante, va a ser algo que va a impactar sobre todos los problemas, pero no lo puedo categorizar como problema. ¿Mm? Decimos también que un problema para la planificación es una diferencia, una brecha entre lo que sucede y lo que desearíamos que suceda. ¿Mm? Y entonces eso nos genera una inconformidad, ¿sí? Y si esa inconformidad puede ser declarada como evitable para nosotros y nosotras en esa categoría de actor y lo podemos incluir en nuestra agenda de trabajo, va a ser un problema de la planificación. Y algo muy relevante es que detrás de los problemas siempre hay sujetos, siempre hay actores sociales. ¿Mm? Los actores sociales son o perjudicados o beneficiados por los problemas que vamos a encontrar en la situación. Por lo tanto, siempre que piense en problemas, tengo que pensar en actores. Recuerden que estamos hablando de gestión y estamos hablando de procesos de contractualidad entre esos actores sociales. ¿Cómo trabajamos con los problemas? Y básicamente lo que vamos a tratar de hacer es priorizar problemas, ¿sí? Ordenar esos problemas de acuerdo a la importancia que yo les doy como actor. Hay problemas que tengo que poner arriba y otros problemas que puedo postergar la intervención. ¿Mm? Entonces, la priorización, decimos que es un proceso que vamos a asumir con algunas herramientas técnicas, como por ejemplo las herramientas de la epidemiología, las herramientas de la demografía, ¿m? Las herramientas de el análisis profesional o disciplinario que cada una y cada uno va a realizar, pero básicamente la priorización tiene que ver con un proceso ético-político. ¿Mm? ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de un proceso ético-político? Ético respecto de el propio actor. Hay problemas que sí o sí yo voy a abordar porque esos problemas son insoportables para mí como actor. Por ejemplo, el abuso sexual infantil. ¿Sí? Nuestro actor, que está situado en el barrio, que está trabajando en el barrio, en el territorio, asume que el abuso sexual infantil es intolerable. Por lo tanto, es un problema que vamos a priorizar y que vamos a tomar siempre en nuestras intervenciones. ¿Mm? Ahí hay un proceso ético de relevancia del problema. Pero también tiene que haber un proceso político. Yo no puedo dejar de incluir en mi agenda de trabajo, ¿sí? A aquellos problemas que son relevantes para los actores relevantes en la situación, ¿sí? Si yo voy a interactuar, por ejemplo, en mi proyecto de intervención con el comedor comunitario, no puedo dejar de lado algunos problemas que va a seleccionar ese comedor comunitario porque necesariamente es un actor relevante para mí en la situación y que tiene importancia política. Entonces, los problemas que va a seleccionar ese actor son políticamente relevantes para mí. Y entonces yo también los voy a seleccionar dentro de mi agenda de problemas. Entonces,
Fíjense que nosotras y nosotros vamos a seleccionar problemas en base a criterios éticos, criterios técnicos y criterios políticos. ¿Mm? Y entonces eso va a permitir que se encadenen en mi agenda de problemas los problemas con distinta priorización. ¿Queda más o menos claro? Acá ustedes me dicen sí o no. Si es no, yo vuelvo y explico de vuelta esto. Si es sí, seguimos adelante. Creo que sí. Ok, bárbaro. Entonces seguimos. ¿Cómo explicamos problemas? ¿No? Y acá vamos a usar una, digamos, una herramienta que es el árbol de problemas. Por ahí algunos lo han usado. ¿M? Nosotros y nosotras usamos árbol de problemas porque de las herramientas que se usan son las más fáciles. ¿M? ¿Sí? Entonces por eso las usamos, porque nos parece que no necesariamente ustedes van a ser planificadores, planificadoras y que, bueno, necesitan una herramienta así para explicar problemas, para pensar problemas, pero no necesariamente las más complejas. ¿Mm? Entonces, el tronco es el problema, ¿sí? Lo que acá pusimos como BDP es el problema, ¿sí? La formulación del problema. Después de esto, yo les voy a explicar esto y después vamos a ver un ejemplo para ver si podemos entenderlo mejor. ¿Mm? Lo que vamos a tratar de indagar son las causas de ese problema. ¿Mm? Ponemos causas entre paréntesis o entre comillas, en realidad, porque vamos a buscar la red de determinación de ese problema, porque estamos trabajando en el ámbito de lo social, donde las causas tienen una relación, digamos, de determinación del problema que por lo menos es situacional, por lo menos es flexible, por lo menos no es tan estricta como por ejemplo en las ciencias duras. ¿Mm? Nuestras ciencias son ciencias sociales y son más blandas, por decirlo de alguna manera, que las ciencias duras que trabajan con causalidades más estrictas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esas causas, ¿sí? van a cambiar de acuerdo a distintas situaciones o distintos cambios situacionales del problema o de la situación donde estamos insertos. Las consecuencias también están en el árbol de problemas, en la tecnología de árbol de problemas, pero nosotros no le vamos a dar importancia porque para nosotros y nosotras las consecuencias son la variable dependiente. ¿Qué quiere decir? Que si cambiamos las causas, vamos a cambiar la presentación del problema y van a cambiar las consecuencias. Por lo tanto, no vamos a usar tiempo que para nosotros y nosotras es escaso, analizando las consecuencias en términos, digamos, pormenorizados, porque no vamos a intervenir sobre las consecuencias, vamos a intervenir sobre las causas. ¿Mm? Entonces vamos a poner énfasis en la definición del problema y vamos a poner énfasis en la explicación, en la indagación de las causas de los problemas. ¿Sí? Recuerden siempre que hablamos de redes complejas de determinación, más que de causas. Seguimos. Entonces, fíjense que acá vamos a mirar, vamos a trabajar con un ejemplo de la enunciación de un problema y vamos a trabajar con la explicación de ese problema, con la red explicativa de ese problema para después poder intervenir sobre ese problema. ¿Cómo explicitamos un problema? ¿Sí? Y el problema lo explicitamos con cuatro componentes. ¿Mm? Primero, ¿cuál es la situación problemática? En este caso, la elevada incidencia de consumo problemático de alcohol. ¿Mm? Eso es la situación problemática, ¿sí? Ese es el fenómeno
¿qué vamos a tratar de intervenir? La elevada incidencia de consumo problemático de alcohol. Pero nosotros y nosotras tenemos que definir más detalladamente el problema. ¿Y qué cosas necesitamos para definir más detalladamente el problema? ¿A quiénes afecta? Y entonces decimos, esa elevada incidencia de consumo problemático de alcohol afecta a adolescentes varones. ¿Mm? ¿Sí? Porque eso nos va permitiendo recortar el problema, definir más claramente cómo se caracteriza ese problema. ¿Mm? No es lo mismo que la elevada incidencia de consumo problemático de alcohol sea en la población general o en los adultos jóvenes o en las mujeres en edad reproductiva o en las personas mayores. Son problemas diferentes. ¿Mm? Entonces, tenemos que definir la situación problemática y definir a quiénes afecta. Estas dos cosas tienen que estar siempre. Y las otras dos cosas que tienen que estar siempre es a dónde ocurre el problema, en este caso en el barrio ZZ, en la localidad XX, porque dijimos que los problemas son situados, entonces no es lo mismo la elevada incidencia de consumo problemático de alcohol en adolescentes varones en distintos barrios o en distintas partes del barrio o en distintas localidades o en distintas provincias, dependiendo cuál sea el recorte que vamos a hacer de acuerdo a nuestra gobernabilidad. ¿Mm? Entonces, fíjense que decimos elevada incidencia de consumo problemático de alcohol en adolescentes varones del barrio ZZ en la localidad XX, y el cuarto componente es cuándo ocurre el problema. Y entonces decimos durante el año II. ¿Mm? Entonces, cuatro componentes: la situación problemática, a quién afecta o a quiénes afecta, en dónde ocurre y en qué periodo de tiempo. Esas cuatro cosas hacen que los problemas estén adecuadamente enunciados. ¿Mm? Siempre tenemos que incluir esos cuatro componentes: situación problemática, a quiénes afecta, dónde ocurre y en qué periodo temporal. ¿Vamos bien? Seguimos entonces. La otra cosa es preguntarnos quiénes somos. ¿Mm? ¿Cuál es el actor desde el cual estoy pensando este problema? ¿Sí? Y fíjense que acá situamos al actor como el colectivo de gestión del Centro de Salud Ramón Carrillo del barrio ZZ. ¿Mm? ¿Y por qué nos preguntamos esto? Bueno, por un lado, estamos trabajando con un ejemplo que tiene una finalidad pedagógica, ¿no? Entonces yo tengo que aclararles cuál es el actor que está planificando, cuál es el actor que está explicando el problema. Pero no está de más, ¿sí? Poder preguntarnos, nosotras y nosotros, quiénes somos cuando estamos abordando un problema. Fíjense que no decimos el Centro de Salud Ramón Carrillo, porque en el Centro de Salud, que es una institución, puede haber muchos actores. No necesariamente la institución se consolida o se compone con un solo actor. ¿Sí? Por ahí, frente a algunos problemas, el centro de salud funcione como un solo actor, pero frente a otros no. ¿Mm? Digo, por ahí este problema de la elevada incidencia de consumo problemático de alcohol en adolescentes varones del barrio en un determinado momento histórico, solo le interesa al equipo de salud mental, solo le interesa al equipo que trabaja con adolescencia, solo le interesa a el comedor comunitario o las madres de esos chicos, ¿sí? Entonces es muy importante definir cuál es el actor social. ¿Por qué? Porque ese actor social va a definir ese problema de acuerdo a su composición, su integración como colectivo, sus intereses y deseos y su ideología. No es lo mismo ser
el Rotary Club, ¿sí? del barrio para explicar el problema de la elevada incidencia de consumos problemáticos de alcohol en ese barrio, que ser el equipo de salud mental. Los dos actores van a tener una explicación del problema, pero seguramente va a ser diferente, porque los intereses son diferentes y la ideología es diferente. No es lo mismo este problema explicado desde la parroquia que desde el centro de salud y desde el colectivo de salud mental de ese centro. ¿Vamos bien hasta acá? La importancia de definir el actor. Muy importante que lo hagamos nosotras y nosotros, y muy importante que lo comprendamos en este ejemplo. ¿Vamos bien? Sí. Bárbaro. Seguimos entonces. Gracias, Paula, por contestarme. Acá tenemos la red explicativa, ¿sí? La red explicativa, como ven, tiene factores explicativos, que son estos rectángulos numerados. ¿Mm? Ustedes ven acá unas líneas punteadas, ¿sí? que separan tres espacios. Estos espacios son espacios de determinación, ¿sí? ¿Qué queremos decir? Hay un primer nivel de explicación, que es el de los hechos, que son las situaciones que explican en forma directa el problema. Situaciones que yo veo en el territorio, que veo en la situación y que a mí me dicen que el problema se debe a estas cosas. ¿Mm? Un segundo nivel explicativo, un segundo espacio explicativo, ¿sí? que tiene que ver con el comportamiento de los actores sociales que producen estos hechos. ¿Mm? Y este nivel es muy importante porque es el nivel donde voy a intervenir. Recuerden que decíamos que la gestión es un espacio de contractualidad entre actores sociales. Entonces, con estos actores, yo voy a contractualizar para que transformen los comportamientos y por lo tanto transformen los hechos. Y si transforman los hechos, van a transformar el problema. ¿Mm? Y un tercer nivel explicativo que tiene que ver con las reglas de juego. Las reglas de juego, que son las situaciones más estructurales que hacen que los actores se comporten de la forma en que se comportan. ¿Mm? Y entonces que produzcan esos hechos. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo me voy a preguntar es este primer nivel explicativo, que es el de los hechos. Los hechos son situaciones que existen en la realidad, que yo veo en la realidad como actor y que me explican la aparición del problema. Entonces yo digo, hay una elevada incidencia de consumo problemático de alcohol porque veo que el alcohol se vende sin restricciones a los adolescentes. ¿Mm? Cualquier chico va al kiosco y compra una botella de vino, una botella de cerveza, una botella de vodka, una petaca de whisky, ¿sí? Y no hay ningún tipo de restricciones a esa venta. Veo que los adolescentes tienen escasa representación colectiva. ¿Mm? Veo que los pibes no se articulan entre sí y entonces que, bueno, solo se juntan a tomar. ¿Mm? No tienen ningún proyecto, digamos, de articulación o de explicación de la realidad o alguien que los represente. ¿Mm? Veo que los adolescentes compiten a ver quién es mejor, quién es más macho, ¿m? A ver quién tiene más aguante. Entonces el que toma más tiene más aguante y entonces veo que el alcohol es una práctica o el consumo de alcohol es una práctica promovida por esos grupos de adolescentes. ¿M? Son hechos. Veo que las instituciones son deficientes en términos de promoción y prevención
de los abordajes de los consumos problemáticos. Y veo que las organizaciones comunitarias tienen escasa referencia para los adolescentes. Todos hechos que veo en la realidad donde me toca intervenir. ¿Mm? ¿Sí? Por supuesto que esto depende de qué tengo en la cabeza, qué anteojos me permiten ver la realidad. Porque por ahí acá yo no vería, si fuese otro actor, vería cosas diferentes. No miraría qué pasa con las acciones institucionales, no miraría qué pasa con las organizaciones comunitarias, no miraría qué pasa con la organización adolescente. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta acá? Paso entonces al segundo plano de determinación, que es el de los actores sociales. Y entonces me pregunto, ¿cuál es el comportamiento de los actores sociales para producir estos hechos? Y bueno, veo que las familias y las organizaciones de la comunidad aíslan a los adolescentes, por lo tanto, no son referentes. ¿Mm? Y por lo tanto, los adolescentes van solo por la vida. ¿Mm? Y veo que las organizaciones no tienen acciones como institucionales para la prevención y el abordaje de los consumos problemáticos. Veo que los servicios de salud capacitan inadecuadamente a sus trabajadores para dar cuenta de la problemática, por lo tanto, le producen acciones deficientes. Veo que las organizaciones comunitarias tienen dificultades para el abordaje de la problemática adolescente, por lo tanto, son escasa referencia. Veo que el Estado municipal regula en forma inadecuada la venta de alcohol, por lo tanto el alcohol se vende sin restricciones. Y veo que los colectivos adolescentes reafirman su masculinidad a través de consumos y relaciones violentas, por lo tanto tienen escasa representación colectiva y tienen competencia de bebida como práctica habitual. O sea, acá yo miro los actores, las familias y las organizaciones, el servicio de salud, las organizaciones comunitarias, el Estado municipal, los colectivos adolescentes. Y veo cuáles son los comportamientos de esos actores que seleccioné y por lo tanto producen estos hechos. ¿Mm? ¿Vamos bien? Digo, esto es fácil de entender, pero cuando les toque hacerlo va a ser más difícil. ¿Sí? Por supuesto que ustedes tienen el material que los va a ayudar, las va a ayudar a hacer estas cosas. ¿Mm? El último plano de determinación es el de las reglas de juego. Y entonces veo que hay un modelo médico que es curativo, asocial y biologista, que medicaliza la atención de la salud. Y entonces hace que se capaciten inadecuadamente los servicios, que produzcan deficiencias, que no acompañen a las familias, que no acompañen a las organizaciones y que en última instancia no integren a los colectivos adolescentes. Veo que hay una cultura consumista, individualista y materialista que asume la adolescencia como problema. Y entonces esto determina el comportamiento prácticamente de todos los actores. Y veo que el alcohol es un elemento valorado en la cultura adolescente. Y esto hace también que los colectivos reafirmen su masculinidad a través de la relación y los consumos. Y también determina un poco que el Estado municipal no regule la venta de alcohol. Fíjense que el plano de la intervención está con los actores sociales, o sea, está en este plano, en el plano intermedio. Acá es difícil que pueda intervenir, ¿m? En las reglas de juego. ¿Por qué? Porque son bastante estructurales, porque tengo que modificar el modelo médico, tengo que cambiar la forma en que el mundo adolescente ve el alcohol. Tengo que cambiar la cultura del consumo y eso va a ser difícil de intervenir. ¿M? Pero sí puede intervenir acá y puede intervenir con mucha más efectividad que si intervengo acá. Porque yo podría hacer que la venta de alcohol se restrinja, pero si no logro modificar el comportamiento del Estado municipal, cuando yo deje de intervenir acá, esto va a volver a modificarse. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, este es el plano de la intervención, el plano de los actores sociales, por una cuestión metodológica, por una cuestión teórica y por una cuestión práctica. Teórica, porque yo digo, la gestión es esto, es la
contractualidad con actores sociales. Metodológica porque tiene que ver con el modo en que explico los problemas. Los problemas están sustentados en el comportamiento de los actores sociales. Por lo tanto, intervenir sobre ese comportamiento va a transformar la presentación de los problemas. Y práctica porque esa intervención va a ser mucho más sustentable que si intervengo sobre los hechos. Para cambiar un hecho, por ahí yo invierto mucho esfuerzo, pero si no cambio el comportamiento del actor, difícilmente se modifique de modo sustentable el problema. ¿Mm? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Paula, ¿cómo vamos? Ya que con vos interactúo nada más. Vamos bien, creo. Bueno, bárbaro. Bien, yo también, Alejandro, voy bien, voy Bueno, siguiendo. genial, me alegro, me alegro. Entonces ya estamos Sí, te vamos interactuando. escuchando. Buenísimo, buenísimo. Gracias Carolina, gracias Paula. ¿Mm? Seguimos entonces, ¿sí? Bueno, fíjense que si yo logro un poco lo que yo ya les dije, ¿sí? Yo les expliqué cómo interactúan cada uno de los factores explicativos con los distintos planos, ¿sí? De los planos de determinación. Esto que les dije, ¿sí? Que los servicios de salud que capacitan inadecuadamente impactan sobre este, ¿sí? Y en alguna medida impactan sobre este. ¿Mm? Entonces, eso es lo que decimos acá. ¿Para qué me sirve esto? Para definir una cosa que se llaman nudos críticos. ¿Mm? ¿Qué son los nudos críticos? Son factores explicativos, estos factores explicativos, que habitualmente se ubican en el plano de determinación de los actores sociales, por lo que les dije recién, ¿m? Y que tienen, digamos, dos características. Por un lado son centros prácticos de acción, o sea, el actor que está planificando puede intervenir sobre ellos. ¿M? Y tienen capacidad de determinación del problema. O sea, el comportamiento de esos actores estructura, determina el problema. En este caso decimos que son el 6, 7, 8 y 10. Las familias y organizaciones de la comunidad aíslan a los adolescentes. Los servicios de salud capacitan inadecuadamente a sus trabajadores para dar cuenta de las problemáticas. Las organizaciones comunitarias tienen dificultades para el abordaje de la problemática adolescente y los colectivos adolescentes reafirman su masculinidad a través de consumos y relaciones violentas con otros. Este no es un nudo crítico, porque yo no tengo capacidad como actor, no tengo gobernabilidad para intervenir modificando el comportamiento del Estado municipal. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, me sirve organizarlo de esta manera justamente para poder definir los nudos críticos. Y los nudos críticos son el lugar por donde yo voy a intervenir sobre el problema, tratando de modificar esos comportamientos para que el problema cambie su presentación. ¿Mm? Si yo logro que las familias contengan a los adolescentes, que los servicios de salud trabajen adecuadamente sobre la promoción y la prevención, que las organizaciones comunitarias alojen a los adolescentes y que los colectivos adolescentes cambien su comportamiento, el problema va a cambiar. ¿Mm? Y como estoy interviniendo en un marco de complejidad, tengo que interactuar con los actores. ¿Sí? Los actores no van a hacer cosas porque yo se los diga nada más. ¿Mm? La otra cosa que voy a hacer ahora es un mapeo de actores. ¿Qué significa el mapeo de actores? Significa caracterizar los actores más relevantes que están en la situación y poner algunas cuestiones que tienen que ver justamente con la metodología de abordaje y que me van a ayudar a pensar de qué manera, digamos, esos actores se vinculan con problemas que ellos seleccionan y se vinculan con el problema que yo estoy seleccionando. Entonces, en esta matriz
lo que voy a hacer es analizar los actores. Primero yo voy a definir al actor, en este caso el actor son las organizaciones comunitarias. En una segunda columna voy a decir cuáles son los problemas relevantes para ese actor, y entonces voy a decir que ese actor prioriza el apoyo alimentario y escolar, prioriza la cobertura sanitaria y adecuada y prioriza los conflictos violentos en el barrio. O sea, estoy preguntándome cuál es el proyecto de gobierno de ese actor, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que va a seleccionar, que son el germen del proyecto de gobierno de ese actor? ¿Para qué me sirve saber esto? Porque si yo sé cuáles son los problemas que selecciona, puedo ofrecerle hacer cosas sobre esos problemas para que ese actor me apoye en la intervención que yo quiero hacer. ¿Cuál es el interés respecto del problema que yo estoy seleccionando? ¿Sí? Del consumo problemático de alcohol en adolescentes varones. Es un interés alto. ¿Por qué? Porque asume que el problema con los conflictos violentos en el barrio. Pero ¿cuál es la posición respecto del problema? Es de rechazo. Con esos pibes no se puede trabajar, esos pibes están todo el tiempo en pedo, esos pibes no son productivos socialmente, esos pibes ni estudian ni hacen nada. ¿M? Entonces yo sé que a este actor voy a tener que trabajar mucho para que me apoye, porque si bien el interés es alto, la posición es de rechazo. Y me pregunto, ¿cuál es el triángulo de gobierno y cuál es el triángulo de poder de esos actores? ¿Cuál es el proyecto de gobierno? La mejora de condiciones de vida de niños y ancianos. O sea, tiene vínculos con mi proyecto de gobierno. Voy a poder trabajar con ese actor. ¿Mm? ¿Cuál es la gobernabilidad que tiene? Es amplia porque tiene amplio consenso en el barrio. Pero ¿cuáles son las capacidades de gobierno? Bajas, porque tiene baja capacidad de organización. ¿Mm? ¿Se ve? Ahí me sirve este concepto operacional que es el triángulo de gobierno para caracterizar ese actor. ¿Y cuál es el triángulo de poder? Y tiene mucho poder político, muy poco poder técnico y tiene un poquito de poder administrativo. ¿Se ve? Todo esto lo voy a hacer con los principales actores que estén en situación porque con ellos voy a contractualizar. Si yo seleccioné como nudos críticos esos cuatro actores, sobre esos cuatro actores o con esos cuatro actores voy a tener que hacer un mapeo de actores para poder ver de qué manera me voy a vincular con ellos. ¿Queda claro? Sí, Entonces, gracias, Graciela. Entonces yo acá seleccioné a las organizaciones comunitarias, a los equipos de salud, a la agrupación barrial de referencia del concejal y a la asociación de comerciantes del barrio. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver de qué manera voy a intervenir con ellos y con ellas. ¿Vamos bien? sí. Perfecto. Entonces, les vuelvo a mostrar la red explicativa que ya vimos. ¿Para qué? Para pasar a la intervención. Fíjense, cómo pasó de la explicación situacional a la intervención territorial. ¿Sí? Recuerdan, esta era la formulación de mi problema y estos son los nudos críticos que seleccioné. O sea, sobre estas cosas voy a tener que intervenir. Voy a tener que lograr que las familias y organizaciones, digamos, incluyan a los adolescentes, voy a tener que lograr que los servicios de salud y las organizaciones comunitarias sean receptivas a la problemática de los adolescentes y voy a tener que lograr que los colectivos adolescentes hagan otra cosa respecto del alcohol, que tengan un consumo responsable de alcohol y se instituyan como promotores y promotoras de relaciones no violentas. Entonces, estas tres cosas son las que van a guiar mi intervención. Voy a tener que pensar cómo voy a transformar estos comportamientos, ¿sí? ¿Qué actividades voy a generar
justamente para que los actores y las familias alojen a los adolescentes, que las organizaciones del Estado y la sociedad civil sean receptivas y que los pibes tengan otra relación con el alcohol. Entonces, lo que me voy a preguntar es, ¿qué actividades voy a tener que generar para transformar estos comportamientos? ¿Sí? Acá voy a usar otra herramienta, ¿sí? Que ustedes van a trabajar, que ustedes van a ver, que es la cadena de resultados, en la cual se vinculan las acciones con los resultados que tienen que ver con los comportamientos de los actores, ¿sí? Y que tienen que ver con el impacto que es justamente el problema transformado en su formulación, ¿sí? El impacto que yo quiero lograr, el resultado que quiero lograr es la reducción de la tasa de consumo problemático de alcohol en adolescentes varones. Para lograr esto, voy a tener que transformar los comportamientos que vi que eran la base del problema. ¿Mm? Entonces voy a tener que hacer que los actores de la comunidad incluyan a los adolescentes lo mismo que las familias, que las organizaciones del Estado y la sociedad civil sean receptivas a la problemática adolescente y que los actores adolescentes promuevan el consumo responsable de alcohol. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que implementar acciones para el fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad de los abordajes adolescentes. Tengo que implementar un programa de fortalecimiento de organizaciones del Estado para el abordaje de la problemática adolescente y tengo que implementar un programa de fortalecimiento de actores representativos de los adolescentes. Fíjense que en esta representación gráfica, en esta metodología, acá yo sintetizo las actividades. Después lo que voy a tener que hacer es desagregar esas actividades. Voy a tener que pensar, bueno, ¿cómo voy a hacer el fortalecimiento de las acciones de las organizaciones de la comunidad en los abordajes adolescentes? Bueno, tengo que generar acciones de capacitación, tengo que generar acciones de reflexión, tengo que generar dispositivos que me permitan hacer un seguimiento permanente de esa situación. O sea, estas actividades después se tienen que desagregar, desarticular, como para que yo las pueda programar y pueda invertir recursos en ello. Pero lo que me permite esta imagen, este gráfico, esta metodología, es poder articular las acciones con los resultados que quiero lograr. ¿Mm? Y vincular esos efectos con la explicación del problema. Entonces yo hago como un caminito de la explicación del problema a la definición de los nudos críticos, de los nudos críticos a los efectos y de los efectos a las actividades. Y entonces ahí tengo una coherencia entre la explicación y la intervención. ¿Sí? La idea de esto es hicimos un sobrevuelo, digamos, bastante rápido. Pero bueno, todo esto ustedes lo van a trabajar en las 4 semanas que tienen por delante. ¿M? Y lo van a trabajar con distintos recursos para poder hacerlo. Obviamente, esta grabación queda como un recurso, pero ustedes van a tener otros recursos. Van a tener el libro, el capítulo 6 del libro, ¿m? Y van a tener distintos recursos audiovisuales en cada una de estas semanas como para ayudarles a hacer esto. Y obviamente, lo más importante, la acción tutorial, la acción de las tutoras como para ayudarlas en este proceso. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos comentarios, reflexiones? Por ahí, Alejandro, lo que yo pensaba, cuando vos decís, bueno, obviamente Matrix tiene que todos planifican, ¿no? Que todos los actores planifican. Ujú, Pero cuando vos te referís a nosotros, o cuando estás planificando, cuando nos tenemos que definir como actor, de, para mí lo importante es pensarme, bueno, yo, actor, ¿quién? ¿Qué actor ujú, soy, digamos, ujú, en esa red de actores? Me ujú. parece. Porque si no, Eso no es puedo muy, sí, sí, eso es muy importante, poder definir qué actor conformamos, cómo se conforma, cómo se integra nuestro actor.
¿De qué está pensando nuestro actor? ¿Cuáles son los problemas que selecciona? ¿Cómo los explica? ¿Por qué selecciona estos problemas? ¿Cuál es el marco teórico que tiene? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cómo son las relaciones de poder con otros actores? Digamos, ¿cuál es el triángulo de gobierno? ¿Cuál es el triángulo de poder? Es muy relevante eso, muy, muy relevante. Tenés razón, Paula. ¿Qué más? ¿Qué otros comentarios, reflexiones? Quejas también se Yo tenía aceptan. yo Ujú. tenía una duda, Sí. capaz que decir muy atrás, pero a mí se me mezcló un poco la diferencia entre la capacidad de gobierno y gobernabilidad. Ujú. Ok. Quería saber si. Sí, cómo no. A ver, la capacidad de gobierno refiere a las competencias del actor, lo que sabe hacer. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando o nosotras estamos trabajando en un equipo de salud mental, la capacidad de gobierno tiene que ver con el abordaje del padecimiento psicosocial, el conocimiento de tecnologías para poder hacer diagnóstico, el conocimiento de tecnologías para hacer abordajes terapéuticos, las capacidades que tenemos de vinculación y relacionamiento con otros actores, la capacidad organizacional de nuestro actor social. Todo eso son capacidades de gobierno. Y por supuesto, hay más. O sea, habrá que indagar un poco más en las capacidades de gobierno. La gobernabilidad tiene que ver con el poder sobre la situación. Por ejemplo, ¿cuál es la legitimidad que tenemos como actores o como actor, ese equipo de salud mental, respecto del abordaje de los problemas de salud mental de los distintos grupos sociales del barrio? ¿Sí? El barrio, el territorio, nos ve con competencia para poder abordar los problemas de salud mental, nos ve como una referencia cuando tiene algún problema de salud mental. La escuela nos manda a los pibes que tienen problemas o también frente a situaciones dilemáticas que tiene respecto de los procesos educativos, nos pide consejo, nos ve como alguien o alguienes que pueden intervenir sobre eso. Tenemos incidencia sobre otros actores sociales de manera de que podamos, por ejemplo, decirles qué hacer, por ejemplo, con la crianza de los niños y las niñas. ¿Sí? Todo eso es gobernabilidad. ¿Mm? ¿Se ve la diferencia entre capacidad de gobierno y gobernabilidad? Sí, sí, perfecto, gracias. Buenísimo. ¿Qué otras dudas? ¿Qué otros comentarios? A mí, ya que estoy, aprovecho y comparto. Dale. No, me pareció re interesante esto que planteas de que nosotros vamos a atender las causas de esos problemas. Y en general nos enseñan, por lo menos desde mi disciplina que es el trabajo social, a que nosotros intervenimos sobre las manifestaciones de esa cuestión social. Ujú, Entonces, digamos, los hechos cotidianos con ujú, los que intervenimos en el día a día. ujú, Pero nunca nos enseñan de que podemos llegar a incidir en generar transformaciones en las causas que generan esos problemas. ujú. Como que en ese árbol me parece interesante eso. Claro, bueno, tiene que ver, me parece, con un modo, igual el concepto de cuestión social es un concepto específico, ¿no? O Sí. sea que en realidad una cosa es la cuestión social y otra cosa es las manifestaciones de los problemas sociales, ¿no? O sea, un problema social es una cosa, la cuestión social es otra. Pero salvando esa diferencia y no nos vamos a meter en eso porque digamos, muchas Sí. compañeras, muchos compañeros, esa discusión le va a pasar muy de costado y se van a aburrir. ¿M? Pero, digo, nosotros y nosotras vamos a trabajar sobre las causas sobre las cuales tengamos gobernabilidad, sobre las causas en las cuales tengamos capacidad de intervención, ¿no?
No vamos a intervenir en las causas muy estructurales, que por ahí se vinculan más con la cuestión social. ¿Sí? Claro. Vamos a intervenir sobre las causas, ¿sí? Los determinantes en realidad, sobre los cuales tenemos gobernabilidad, sobre los cuales podemos incidir en forma directa, ¿sí? Como actores, o a través de otro actor. Ujú. Porque, por ejemplo, supongamos en el ejemplo que nosotros planteábamos, no tenemos capacidad para direccionar o para condicionar el comportamiento del Estado municipal, pero resulta que el concejal, ¿sí? Que maneja la comisión de regulación, ¿m? Tiene su base de sustentación en una organización comunitaria del barrio donde trabajamos nosotros y nosotras. Bueno, por ahí podemos presionar a esa organización que es la base del concejal para que a su vez presione al concejal para que regule la venta de alcohol en el barrio. ¿Sí? Entonces ahí vamos a intervenir sobre una causa sobre la cual no tenemos gobernabilidad completa, tenemos gobernabilidad parcial a través de otro actor. ¿Mm? Pero si no pensamos la intervención sobre las causas, en realidad solo podemos intervenir sobre las consecuencias. E intervenir sobre las consecuencias tiene escasísima sustentabilidad, porque los actores van a seguir produciendo los mismos comportamientos. Y entonces cuando dejemos de intervenir sobre esas consecuencias van a brotar como hongos después de la lluvia. ¿Mm? Ahí hay un concepto también, digamos, cuando no Matus, cuando Menéndez, ahí me confundí de autor, cuando Menéndez conceptualiza el modelo médico hegemónico con el cual, digamos, ustedes ya trabajaron y que espero que lo tengan súper claro, porque es un concepto fundante en todo esto. Él habla de que el modelo médico hegemónico tiene acciones que llama de mantenimiento, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que por ahí planteaba Paula al inicio, ¿no? Que tiene que ver con intervenir sobre las consecuencias y no sobre las causas. Entonces él dice, las acciones de mantenimiento requieren mucho esfuerzo, porque requiere la inversión de muchísimos recursos y tiene escasísima sustentabilidad, porque cuando eso cambia, digamos, cuando la situación cambia por alguna razón y no tenemos tantos recursos para intervenir, de vuelta el problema aparece. ¿Mm? Y entonces él cita como ejemplo acciones que se hacen, por ejemplo, de complementación alimentaria en los niños y las niñas. ¿Mm? El problema del acceso a los alimentos no se resuelve, no se aborda, pero se le da complementación alimentaria. El complemento alimentario en algún momento desaparece porque alguien no lo financia más, porque cambia la política pública y entonces los problemas nutricionales vuelven a aparecer tal cual estaban antes, ¿no? Entonces, nosotras y nosotros tenemos que pensar otras formas de intervención, porque somos débiles, porque no tenemos mucho poder, porque no tenemos muchos recursos. Entonces, los pocos recursos que tenemos, el poco poder que tenemos que usarlo estratégicamente. Usarlo estratégicamente significa intervenir con los actores. ¿Mm? Sí, pero no es tan fácil, Yo no Alejandro. dije que fuera fácil. La realidad es que cuando actuamos sobre las consecuencias ya estamos llegando tarde porque ya pasamos la parte de prevención. Entonces, a veces uno tiene muy, no, yo sé que no dijiste que fuera fácil, pero a veces uno tiene buena voluntad y buen deseo de acercarse hacia los que realmente son actores y tienen el poder para cambiar y para hacer la diferencia. El problema es que muchas veces esas puertas se cierran y uno termina en cierta manera, porque me ha pasado a mí, de presentar dos proyectos a nivel hospitalario para trabajar en salud mental voluntariamente, ni siquiera cobrando,
y los dos proyectos no pasaron. Ujú, Entonces, ¿de qué manera podemos, o sea, por qué otras áreas nos podemos ir ujú. A ver, hacia lo justamente, comunitario? más allá del área a la cual o una decida ir, el tema es cómo uno se vincula con los actores, porque lo que vos contás, Graciela, es lo que nos suele suceder. ¿Por qué nos suele Sí. suceder? Porque suponemos que que nuestra racionalidad al pensar el problema es la misma que la del otro actor. Ujú, Y entonces decimos, ¿por qué ese actor no se va a comportar como a mí me gustaría si tenemos la misma racionalidad? Pero no tenemos la misma racionalidad, porque ese actor explica el problema de modo diferente y tiene otra racionalidad respecto del por ahí el mismo problema que nosotros y nosotras estamos abordando. ujú, Por lo tanto, lo que yo tengo que tratar de hacer es darme cuenta, pensar cuál es la racionalidad del otro actor para ver de qué sí. manera puedo vincularme más estratégicamente y lograr que cambie el comportamiento de ese actor de acuerdo a lo que a mí me gustaría que suceda. ¿Sí? Por supuesto que todo eso se da en un marco de posibilidad. A veces se puede y a veces no se Ujú, puede. A veces tengo que seguir un camino mucho más largo, pero seguro que no va a pasar diciéndole al actor que se tiene que comportar de esa manera porque esa es la mejor manera de comportarse. No, no hay maneras buenas y maneras malas. Hay maneras que asumen los actores de modo diferente. Entonces, yo tengo que entrar en diálogo con la racionalidad del otro actor y cuando digo entrar en diálogo, no digo necesariamente que tenga que pasar al acto, pero tengo que entrar ujú, en diálogo de poder comprender esa racionalidad y ver de qué manera puede interactuar con esa racionalidad para que el actor cambie su comportamiento. ¿Sí? Por ahí a través de un tercer actor, como les daba el ejemplo del Estado municipal, por ajá, ahí a través de, digamos, condicionar a ese actor con herramientas de poder que sí tengo. ¿Mm? Habrá que ver, todo eso es situacional, todo eso depende del territorio donde me toque intervenir. ok. Gracias, Por Alejandro. nada, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces estamos en horario, así que vamos a ir cerrando. Nosotros y nosotras vamos a subir el video lo posible en el día de hoy. Va a estar en el inicio de la semana. ¿M? Ok, Vieron que siempre en el módulo de la semana hay una que es el inicio, ¿sí? Y después viene semana uno, 2, 3, 4. ok, Lo vamos a subir en el inicio. Y bueno, vamos a seguir interactuando. Las compañeras las van a acompañar y los van a acompañar en el proceso que tenemos en las 4 semanas que tenemos por delante y también en la elaboración del trabajo final, que es lo que viene después de esas 4 semanas. ¿Mm? Cualquier cosa, obviamente, si es necesario, conversamos nuevamente. ¿Eh? Bárbaro. gracias. Muchas gracias. Por Chao, hasta nada, nos luego. estamos viendo. Que tengan Gracias. buena semana. Chao, Gracias. Igual. bien, bien. Chao. Saludos, Adiós. saludos.